Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Decisiones. Parte 1. Un hombre alto con smoking vino a saludar a Aba Juiri. Era un extranjero con un rostro profundamente cincelado, cabello negro y ojos negros, un joven apuesto, como lo verías en una pintura. Señoritas, la comida está lista. Ah, gracias. Acurrucada encima de un lujoso sofá, Juiri inclinó la cabeza con una sonrisa forzada en su rostro. Juiri y Glenda estaban en una habitación de un hotel de lujo cercano al aeropuerto central de Itogami. Falgacer había alquilado un ala entera del hotel para usarla como base. Fue la mañana después de que pelearon contra el segundo progenitor y actuaron como señuelos para que Seo y Aurora pudieran escapar. En realidad, una mejor descripción era que no habían hecho nada más que correr mientras la horda de Kenjus del segundo progenitor los perseguía. Al final, Juiri y Glenda se rindieron una vez que el segundo progenitor los hizo retroceder contra un acantilado, después de lo cual fueron llevadas a ese edificio. Habían estado confinadas allí desde entonces. Sorprendentemente, sin embargo, no estaban siendo tratadas tan mal como habían anticipado. Naturalmente, el smartphone de Juiri había sido confiscado y se les prohibió cualquier otro contacto externo, pero eso fue todo. No habían separado a Glenda de Juiri, ni habían inspeccionado sus pertenencias personales, y mucho menos interrogarlos. Además de eso, habían contratado a un hábil hechicero ritual para que arreglara el esguince de Juiri, con tratamiento gratuito para sus hombros rígidos y su piel áspera. Fue suficiente para que Juiri, una plebeya, se preocupara aún más de que hubiera algún motivo oculto detrás de tal hospitalidad. ¿Comida? Juiri, comida. De vuelta en su forma de niña, Glenda saltaba y jugaba con su amiga. Glenda llevaba un vestido de una pieza antideslizante. Era todo un conjunto, con botones a presión en los tirantes y en la espalda para que no se rompiera aunque se transformara en un dragón. Juiri y Xiole habían encargado un vestido a medida. Yo las guiaré, señoritas. Por favor, por aquí. Ah, sí, lo siento. Desconcertada por el trato poco familiar de niña rica, Juiri llevó a Glenda mientras ella seguía al joven del smoking. El largo pasillo del hotel de 5 estrellas la dejó con el ánimo tan apesadumbrado como si la estuvieran guiando por las escaleras hasta la horca. Era un poco tarde para la cena, pero eso estaba de acuerdo con la sensibilidad humana. Teniendo en cuenta que los vampiros eran nocturnos, esto bien podría considerarse el comienzo de su día. De cualquier manera, Juiri y Glenda estaban cautivas, por lo que no tenían derecho a negarse. ¡Guau! Cuando llegaron al salón de banquetes, Juiri, sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro de admiración. Sobre una vajilla extravagante, innumerables velas parpadeaban en la noche. El hermoso espectáculo nocturno de este restaurante de primer nivel tenía una deslumbrante ornamentación que recordaba a un palacio imperial. Sin embargo, lo que la sacudió aún más que esto fue que los subordinados del segundo progenitor estaban actuando como sirvientes. Los actores de cine que ella conocía ni siquiera podían compararse con lo guapos que eran los hombres. Del mismo modo, las mujeres que vestían atuendos muy reveladores eran bellezas impecables. Además de esos dos grupos, también había caballeros mayores de rostro severo. Todos se habían reunido para servir al segundo progenitor, Aswad Gul Aziz, quien se sentó tranquilamente en una magnífica silla que se asemejaba a un trono real. Era un lugar deslumbrante y surrealista que parecía sacado directamente de un escenario de ópera. Juiri se quedó atónita sin palabras. ¿Cómo están tus heridas? El segundo progenitor hizo una hermosa y encantadora sonrisa cuando le preguntó eso a Juiri. Sí, están bien ahora. Sentada justo frente a ella por invitación de un apuesto sirviente, Juiri pronunció esas palabras con una expresión rígida. La comida ya había sido colocada en la mesa, con cada plato cubierto por una tapa plateada. El segundo progenitor curvó sus labios rojos en una sonrisa. Ya veo. Eso es, bueno. Fui un poco ruda con ustedes, ¿no es así? No, fuimos nosotras quienes entramos en su territorio sin permiso después de todo. Debes comer antes de que tu comida se enfríe. Es comida de esta nación, así que creo que sé
Adaptará a tu paladar. Ah, sí. Yuri respondió distraídamente. Como ella, no más que una maga de ataque novata ordinaria, terminó siendo servida en la cena por nada menos que un vampiro progenitor. No importa cómo lo reflexionara, no podía encontrarle sentido. Un sirviente quitó la tapa que cubría la comida. En ese instante, un aroma profundamente estimulante y familiar pinchó sus fosas nasales. Dijo Glenda, y su expresión se iluminó. Un plato cercano y querido para su corazón había sido colocado justo enfrente de ella. Esta comida japonesa se parece mucho a un plato de mi propia dinastía, lo llamamos curry. Ya veo. Ahora que lo mencionas. Yuri empujó hacia abajo y ocultó su confusión mientras asentía. Sobre el plato había arroz con curry. No del tipo que proviene solo de establecimientos de alta gama, eso sí, claramente era curry preenvasado que el público en general podía encontrar en cualquier lugar. Curry. Agarrando su cuchara de plata, Glenda felizmente comenzó a cavar. Cuando Yuri miró, una expresión satisfecha apareció en el segundo progenitor mientras se llevaba exactamente el mismo curry a los labios. Yuri realmente no podía entender las mentes de los ricos, vampiros o no. Segundo progenitor Sama. ¿Estaría bien si le hago una pregunta? Yuri preguntó con cautela a Aswad mientras añadía un poco de especia especialmente preparada para calentar las cosas, preguntándose si incluso eso era suficiente. ¿Qué? Me pregunto. Aswad inclinó una muñeca incitándola a continuar. Yuri inhaló con fuerza. ¿Eres el auténtico Malik 6, el auténtico Falgacer? En otras palabras, habíamos escuchado que eras un hombre, así que... ¿Un hombre o una mujer? ¿Es realmente necesario obsesionarse con tales trivialidades? El andrógino segundo progenitor echó hacia atrás su largo cabello púrpura, mirando a Yuri con una expresión escéptica. A pesar de que la respuesta inesperada la desconcertó, Yuri la aceptó en un nivel profundo. En otras palabras, el segundo progenitor, Aswad Gul Aziz, era ese tipo de persona. La luna es la luna, una flor es una flor, y una gema es una gema. Sí, todas poseen belleza. ¿No puede todo esto simplemente ser? Cualquiera que no acepte a ninguno de estos términos no es más que un tonto. Yo, supongo que tiene razón. No habría aceptado fácilmente si alguien más le hubiera dicho eso, pero tratándose del segundo progenitor. Después de todo, él, o quizás ella, poseía una belleza que trascendía los límites del género real. Aswad entrecerró fríamente sus hermosos ojos. Seis Malik es una palabra que significa rey en árabe, así como en otras lenguas orientales. En consecuencia, dentro del alcance de mi vista, no hay necesidad de nada que no sea hermoso. Ni los sirvientes de los Warlord, que no tienen el más mínimo indicio de estética, ni los parientes de sangre de Chaos Bride, que apestan a bestias. La expresión de Yuri se puso rígida ante la hostilidad que el progenitor ni siquiera se dio cuenta de que estaba exudando. Mirándola, Aswad sonrió amablemente. Pero con el cuarto progenitor de esta era, tengo una ligera familiaridad, por decirlo menos, su gusto para elegir compañeras no es pobre. ¿Compañeras? Yuimem. ¿Te refieres a nosotras? Yuri señaló su propio escote con desconcierto. Aswad hizo una sonrisa cautivadora como si viera a través de todo. Ambas han sentido los labios del cuarto progenitor sobre ustedes, ¿no es así? Eso es, Sí, susurró Yuri en voz baja. Kojo había bebido más que un poco de sangre de ella y Glenda, respectivamente. Una vez cuando la isla Itogami había estado en crisis, la otra vez para detener la invasión de Nod. Ambos casos habían sido una emergencia, son afortunadas, entonces. Han llegado a tiempo para el banquete. Mirando con deleite la vergüenza de Yuri, Aswad murmuró eso. Banquete. Yuri y Glenda se miraron. Ninguna de las dos tenía ni idea de lo que significaba el término. El banquete flameante, el despojo de recuerdos por parte del cuarto progenitor, y un brote masivo del síndrome de pseudo-vampirización, ya ves. Despojo de recuerdos. Yuri casi deja caer su cuchara ante la explicación casual del segundo progenitor. Se había enterado de un evento con el mismo nombre al leer los archivos de Eketsuki Kohou. Sin embargo, incluso ella no sabía los detalles exactos. Además, los registros mantenidos por la organización Rey León eran vagos en sí mismos. El hecho de que la verdadera naturaleza del banquete fuera en realidad un síndrome de pseudo-vampirización era una novedad para sus oídos.
Un brote del síndrome de pseudovampirización que convertía a un gran número de personas en demonios de la noche a la mañana era uno de los desastres mágicos que más temía la organización Rey León. Sin embargo, normalmente sería imposible que un solo vampiro activara tal cosa. Sí, si la fuente de la propagación fuera un vampiro ordinario. ¿Por qué? Kohokun haría tal cosa. La 12ª, Abrora. Aswad respondió sin rodeos. Yuri abrió mucho los ojos en estado de shock. Dodecatos, Abrora Florestina, había sido traída a la isla por nada menos que Glenda y ella misma. Actualmente, el cuarto progenitor carece del 12º Kenju. Sí, esta pérdida debe ser compensada de alguna manera. Por ejemplo, consumiendo una gran cantidad de energía demoníaca que rivalice con la del Kenju de un progenitor. ¿Hay alguna forma de detener eso? La voz de Yuri vaciló mientras preguntaba. Aswad sonrió con elegancia y miró a la chica como si le estuviera poniendo a prueba. En efecto, la hay. Es muy simple. Todo estará bien si el sello de Dodecato se rompe. No. Si eso sucede, Abrora-chan. La decisión es suya. Aswad se rió entre dientes mientras rechazaba fríamente a Yuri. Salvar a la gente de la isla Itogami o salvar a Abrora. Esas son sus únicas opciones. Yuri miró a Aswad, con la sangre drenada de su rostro. El segundo progenitor de cabello púrpura negó en silencio con la cabeza. No, no, es más bien, si el cuarto progenitor mata a Dodecatus, o tú la matas. Yo, matar a Abrora-chan. Se miró las manos, atónita. Si Dodecatus escapa de mi dominio y llega al lado del cuarto progenitor, su sello se romperá de una forma u otra. Así que matarla, antes de que eso suceda. Consumirla también funcionaría, pero eso sería aburrido, ¿no es así? Aswad dejó que sus colmillos blancos sobresalieran ligeramente de sus labios. Yuri no dijo nada en respuesta. Glenda miró a su amiga con preocupación. Jovencita, te devolvemos lo que nos diste. Yuri agachó la cabeza mientras el apuesto joven criado del segundo progenitor le presentaba algo. Una espada larga plateada guardada dentro de una caja de instrumentos. Rosen que Belge Plus. Yuri aún estaba ferozmente sumida en el caos mientras aceptaba robóticamente el arma. Luego, el criado colocó su smartphone encima de la mesa. En la pantalla del smartphone, supuestamente inutilizable dentro del dominio del segundo progenitor, había un mapa del interior de la ciudad Itogami. Había 2 puntos en el mapa. Una era la posición actual de Yuri. El otro eran las coordenadas de Sio. Y Abrora probablemente estaba al lado de Sio. Yuri. Yuri se mordió el labio cuando Glenda la llamó. Ella subconscientemente desvió la mirada de Glenda, su mirada pura era demasiado para manejar. La comida fue maravillosa. El curry realmente debería ser picante, ¿no? Terminando su comida, el segundo progenitor sonrió satisfecho. Yuri mantuvo su silencio mientras miraba los 2 puntos parpadeantes en el mapa. Parte 2. Llegas tarde. ¿Qué hora creen ustedes dos que es en este momento? Cuando Kohou y Yukina regresaron al laboratorio, encontraron a Sisuri esperándolos, su sien estaba temblando y su rostro era tan feroz como el de una deidad enojada. Con su abrigo sobre su uniforme y su cinturón de espada sobre eso, estaba en modo de combate. Tal vez se había equipado a toda prisa al notar la pelea de Kohou con el grupo de gigas. ¿Te despertaste, Kazuko? No puedo dormir profundamente con una energía demoníaca tan espectacular siendo arrojada. Sisuri miró a Kohou con reproche. Su expresión lo decía todo, no había forma de que retrocediera hasta que él le diera un informe detallado de lo que había sucedido. Renunciando a regresar a su habitación, Kohou se dirigió hacia el salón interior del laboratorio. Karen también estaba en el salón, preparándote para todos. Nina Adelaide estaba sentada en la mesa. Y se había cambiado con un traje blanco. A su lado había un gato negro con ojos dorados. Tienen caras bastante demacradas para una pareja que regresa de un paseo nocturno. Mirando a Kohou y Yukina, el gato negro señaló esto con un tono sarcástico. Shiso. Nyanko-sensei. Así que usted también está aquí, ¿eh? La expresión de Yukina se endureció ante la repentina aparición de su mentora. Kohou letárgicamente bajó los hombros. El gato negro era realmente el familiar de Endou Yukeri, una elfa maga de ataque y maestra de Yukina. Recordando que no la había visto antes, no pudo evitar preguntarse qué había estado haciendo. Un paseo. Karen preguntó eso mientras vertía una pequeña y humeante tetera, como si se preguntara, ¿a esta hora de la noche? Oh, dijo Nina, y sus labios se curvaron con alegría. Ibas a mirar las estrellas. Mira, esa es Arcturus, esa es Paike, y esa es Deneb. Vaya, qué bonita. No más bonita que tú. Oh, senpai. O algo por el estilo. ¿Qué pasa con ese diálogo vergonzoso?
Kohou respondió con una mueca. Implícito en esa crítica estaba, ¿de dónde diablos sacaste todo eso? Pero por alguna razón, Nina ignoró eso y orgullosamente hinchó su pecho. Lo vi en un drama de televisión recientemente. Estoy bastante a la moda, ya ves. Directora, eso es maravilloso. Karen juntó las manos frente a su pecho con los ojos brillantes. Oh sí, proclamó el asentimiento de Nina. No podía lidiar con ellas dos diciendo esas cosas con la cara seria. Temiendo que no se pudiera encontrar una respuesta concisa, se dejó caer con un suspiro. Nada de eso. El primer progenitor vino a hacerme una pequeña visita, eso es todo. ¿El qué? Shisuri se quedó boquiabierta, escupiendo el té en su boca en el proceso. Ya veo. Entonces así es como es. El gato negro exhaló gravemente. Shisuri cerró la distancia con Yukari. ¿Qué quieres decir con esto? La fuente de los impulsos vampíricos del niño cuarto progenitor. Es buen momento. Ambos, vengan conmigo. Levantándose lentamente, el gato negro saltó ágilmente de la mesa. Perplejos, Yukina y Kohou la siguieron. Aparentemente, Yukari se había dado cuenta de la posibilidad de otro banquete flameante solo al escuchar que el primer progenitor lo había contactado. Fue la parte del buen momento lo que dejó perplejos a Kohou y Yukina. Yukari no dio ninguna explicación mientras continuaba hacia adelante, deslizándose por un corredor oscuro mientras se adentraba más en el laboratorio. Ahora estaban en una sección dedicada a tratar y examinar a los heridos, que tanto Kohou como Yukina habían visitado anteriormente. Este era el lugar donde Yukina había sido examinada cuando estaba progresando hacia convertirse en Ángel Faux. ¿Shiso? ¿Dónde estamos? Yukina preguntó esto en un tono de voz cauteloso. Sin embargo, el gato negro no miró hacia atrás mientras continuaba hacia adelante. Shisuri la había seguido como si fuera algo natural, pero se despidió abatida cuando Yukari la miró. Finalmente, el gato negro se detuvo frente a una puerta a la mitad del pasillo. Era una habitación pequeña y las luces estaban apagadas. Una habitación de pacientes. Yukina murmuró esto mientras miraba la placa que colgaba de la puerta. Sin reconocerla, el gato negro hizo dos señas con la cola. Aparentemente les estaba diciendo que abrieran la puerta. ¿Quién está aquí? Kohou albergaba una clara preocupación mientras abría la puerta. Inmediatamente fue golpeado por el olor antiséptico particular de los hospitales. La habitación estaba débilmente iluminada por luces nocturnas. En lugar de una ventana había un gran monitor que mostraba imágenes de peces tropicales nadando en un acuario. A contraluz del monitor, una mujer joven sentada en una silla de ruedas saludó a Kohou y Yukina. El resplandor no le permitió ver bien su rostro, pero probablemente tenía más o menos la misma edad que ellos. Sin embargo, a diferencia de ellos, ella era un espectáculo doloroso y desgarrador, todo su cuerpo estaba cubierto por vendajes y un yeso mantenía su cuello en su lugar. Ha pasado algún tiempo, cuarto progenitor. Y ha servido como su observadora con distinción, Imeraji Yukina. Tubos de goteo se balanceaban mientras levantaba la mirada, la chica los saludó en tonos fugaces. Esta voz. Eres la de cuando estábamos peleando con Natsuki-chan. Shizuke Koyomi-sama. Kohou reflexivamente se puso en guardia, mientras que Yukina se apresuró a enderezar su postura. No hay necesidad de formalidades. Esta es una emergencia, suficiente para hacerme ver así. La chica en silla de ruedas, Shizuke Koyomi, sonrió y exhaló. Shizuke Koyomi, también conocido como Paper Noise, era una de los 3 santos de la organización Rey León. Kohou había peleado con ella solo una vez. Para ser honesto, apenas merecía llamarse pelea. Koyomi había enviado a Kohou, Yukina y Kisaki Kiria de Taisiki Oko a empacar en un instante. El trío ni siquiera había sido capaz de ponerle un dedo encima. Pero ahora esa misma mujer estaba encerrada en un laboratorio con heridas graves. Alguien había logrado vulnerar la habilidad de Koyomi, que Kohou había considerado invencible, y dañarla hasta este punto. ¿La orden del fin te atrapó? Preguntó esto con voz ronca. Y Shizuke pareció asentir con los ojos. Fui imprudente, subestimé la amplitud del poder del enemigo. Nunca imaginé que un dragón le prestaría su ayuda a The Blood, un dragón. Ese bastardo, Kohou recordó al hombre de la máscara con el que se había enfrentado en la batalla la noche anterior. Un dragón gigante cubierto de escamas de bronce. No era tan extraño para ella haber perdido ante un enorme monstruo como ese. ¿También te has encontrado con él? Koyomi habló suavemente. Kohou asintió con una expresión sombría. Se encogió de hombros ante un golpe directo de uno de mis kenjus. Después de todo, los dragones están en el pináculo de la raza demoníaca en un sentido diferente al de los vampiros. Un dragón antiguo que ha vivido varios milenios bien podría rivalizar con un vampiro progenitor en pura capacidad de combate individual. Nos llamaste aquí para advertirnos sobre eso. No. Hay algo mucho más crucial que necesito transmitirte en tu estado actual. Sin embargo, no sé si lo considerarás una buena noticia. Shizuke suspiró. Kohou y Yukina se miraron. Ambos tenían un mal presentimiento acerca de esto.
¿Qué quieres decir? La 12ª, Aurora, ha llegado a la isla Itogami. ¿Qué? Yukina dejó escapar un pequeño jadeo. Kohou negó con la cabeza con una expresión de incredulidad. ¿Por qué estaría ella? ¿Sabes que ella estuvo bajo la custodia de Mar en una de sus instalaciones médicas mientras estaba en coma? No. Ese sí. Aketsuki Mimori la despertó y escapó antes de confiarla a unas magas de ataque de la organización. Rey León. Continúa explicando con calma. Dijo Kohou con un gemido bajo. ¿Confiarla? ¿Quieres decir que escapó con Aurora sin el permiso de la compañía? No sé cuál es su objetivo. Shizuke Koyomi bajó la mirada mientras se acomodaba en la silla de ruedas. Sin embargo, Mar está participando en la gestión de la guerra electoral como conglomerado. Quizás Mimori se había dado cuenta de esto. Ella podría haber sido consciente de que la guerra electoral podría desencadenar el banquete flameante. Ella envió a Aurora para hacer que la consumiera. Kohou cerró la distancia con Koyomi, su ira era clara. Ella lo miró con frialdad. No. Por el bien del cuarto progenitor. Su declaración lo silenció. Mimori no sabía que el cuarto progenitor era realmente Kohou. Pero, al final del día, eso es lo mismo. Dijiste que Aurora-san fue confiada a magas de ataque de la organización Rey León, ¿verdad? Al ver que Kohou estaba indignado, Yukina lo interrumpió en un intento por calmarlo. Alguien además de nosotros ha venido a la isla Itogami. Sí, admitió fácilmente Koyomi. Aba Yuiri y Kabasio estaban visitando Blue Elysium durante su tiempo libre. Blue Eli. Ya veo. Entonces vinieron a ver a Glenda. Murmuró Kohou, reprimiendo su irritación. Dado que Yuiri era el primer ser humano que había conocido desde que despertó en la era actual, Glenda la quería mucho. No tenía dudas de que Yuiri y Sio habían venido al santuario demoníaco para encontrarse con su amiga dragón y habían terminado enredándose en la guerra electoral. Entonces, Aurora-san estaría con Yuiri y compañía, ¿verdad? La declaración de Yukina tuvo un eco de alivio. Era triste que las vacaciones de Yuiri y Sio se hubieran arruinado, pero ella y Kohou deberían haber estado agradecidos por ganar más aliados con los que poder contar. Sin embargo, por alguna razón, el gato negro sentado en el regazo de Shizuke Koyomi soltó un doloroso aliento de plomo. Es por eso que te he llamado aquí, Imeraji Yukina. Koyomi parecía estar pensando en algo cuando intervino en voz baja. Esta mañana, inmediatamente después de aterrizar en Island East, el segundo progenitor, Falgacer, lanzó un ataque sorpresa contra Aba Yuiri. El segundo progenitor. Yukina abrió mucho los ojos en estado de shock. Shizuke Koyomi no esperó a que su sorpresa desapareciera mientras continuaba con sus palabras. En este momento, no tenemos idea de dónde se encuentran Aba Yuiri y la niña dragón. Eso nos lleva a concluir que han sido capturadas por las fuerzas de la dinastía de la destrucción. Solo esas dos. Kohou volvió a comprobar con calma. Si Yuiri y Glenda estaban fuera de la red, lo tomó como que las otras dos chicas estaban sanas y salvas. Y Paper Noise no refutó su suposición. Kabasio y Aurora Florestina son actualmente fugitivas en Island East. Aunque actualmente están a salvo, seguramente no será fácil para ellas escapar de la red de la dinastía de la destrucción solo con su poder. Entiendo. Entonces, si vamos y los salvamos ahora, todo está bien, ¿verdad? Kohou sugirió esto en un instante. Yukina le respondió apresuradamente. No, senpai, no puedes. ¿Por qué no? Primero que nada, cálmate, cuarto progenitor. Es como dice Yukina. Acurrucado en el regazo de Shizuke Koyomi, el gato negro amonestó a Kohou con un fuerte tono de voz. Incluso usted, Nyanko-sensei. ¿Pero por qué? ¿De verdad vas a pelear contra el segundo progenitor con tu cuerpo en tal estado? ¿Estás planeando que tus Kenju se vuelvan locos en un tiempo récord para que puedas comenzar un pequeño banquete divertido para todos? Porque tú. Las palabras de Kohou quedaron atrapadas en su garganta mientras apretaba su puño con tristeza. Dado que todos los progenitores estaban en la misma isla, sus Kenjus estaban en alerta amarilla. Si se enfrentaba al segundo progenitor en un combate real además de eso, probablemente se volverían locos de inmediato, tal como había dicho Yukeri. Aunque Aurora se había despertado y estaba en peligro, Kohou no estaba en condiciones de ir a rescatarla. Todo está bien. Como para darle coraje a su ansiosa amiga, Yukina pronunció esa declaración alto y claro. Imeraji. Iré por Aurora-san. No es así, Shiso. Ella fijó su mirada en el gato negro mientras dirigía su pregunta hacia ella. Yukeri vaciló por lo que parecía ser un conflicto interno por un instante antes de asentir dolorosamente. Hey, espera. No puedo dejar que Yukina se vaya sola, incluso si estoy así. No, es mejor si voy sola. De esa manera, podré infiltrarme en Island East sin que el segundo progenitor se dé cuenta, y no tendremos que preocuparnos de que te vuelvas loco. Yukina rechazó firmemente el pesimismo de Kohou. Si hay algo de qué preocuparse, es si pondrás una mano sobre una de las otras chicas mientras ella te deja atrás. El gato negro desgranó frivolidades irresponsables. Humph, gruñó Kohou, torciendo los labios.
No necesitas preocuparte por Imeraji Yukina, cuarto progenitor. Como guerrera chamán de la organización Rey León, la principal prioridad es detener el desastre mágico a gran escala conocido como el banquete flameante. Shizuke Koyomi habló en un tono profesional que dificultaba leer sus emociones. Pero, además, ¿acaso lo has olvidado? Ella maneja una Schmewalzer, una de nuestras armas secretas, una lanza purificadora que puede destruir incluso a un progenitor. Kohou suspiró profundamente mientras una de los tres santos de la organización Rey León lo fulminaba con la mirada. Lo que Shizuke acababa de decir era equivalente a ordenarle a Yukina que destruyera al segundo progenitor si fuera necesario. Aunque extremadamente imprudente, era innegable que ningún otro ser humano que no fuera Yukina empuñándose Karou podría hacer que sucediera. Ella era la única que tenía la oportunidad de salvar a Shio y Aurora. Entendido. Cuento contigo, Imeraji. Kohou habló con un tono teñido de disgusto. Sí. Déjamelo a mí. ¿Conoces la ubicación actual de Ikaba-san? Asintiendo con entusiasmo, Yukina se giró hacia el gato negro una vez más. Gracias a la guerra electoral, Yukina y compañía no podían usar los datos del GPS del smartphone de Shio. Además, sería difícil para Shio y Aurora comunicar su paradero a todos mientras están prófugos. La única otra opción era usar una visión remota a través de un hechizo ritual o una gran cantidad de Shikigamis para buscarlos, pero Yukina no estaba versada en complejos hechizos rituales. Ella era una especialista en combate cuerpo a cuerpo contra demonios, una guerrera chamán, de principio a fin. No hay necesidad de preocuparse por eso. Una vez que llegues a Island East, cierta persona te servirá de guía. La declaración de Shizuke Koyomi fue bastante evasiva. Se sentía menos como si estuviera tratando de causar drama y más como si transmitir el nombre de la persona la hiciera sonrojar. La información que este individuo había proporcionado probablemente fue lo que permitió a Yukari y Koyomi comprender la ubicación de Shio en primer lugar. Al momento siguiente, Shizuke movió su silla de ruedas un poco hacia adelante, tomando la mano derecha de Yukina mientras se detenía. «Shizuka-sama». Yukina preguntó sorprendida. La mujer herida, jefa de la agencia de los tres santos del Rey León, continuó agarrando la mano de Yukina, con los ojos cerrados como si estuviera rezando. «Imeraji Yukina, por favor no lo olvides. No mires hacia el futuro. Ábrelo con tus propias manos». Ese sí. Nerviosa por las palabras de aliento que la inundaban, Yukina asintió profundamente, con su expresión tensa. Finalmente, la mujer se apartó de su mano, con lo cual Yukina se inclinó ante ella. Imeraji. Cuando Yukina se movió para salir de la habitación del paciente y dirigirse hacia Shio y Aurora, Kohou la llamó para que se detuviera sin pensar. La mirada tensa en su perfil le había hecho sentir un aura insólita e inquietante a su alrededor. «Me voy, senpai. Lo siento». Mirando hacia atrás, sonrió torpemente antes de salir corriendo como si fuera a huir de la escena. Observó mientras ella se iba, sintiéndose preocupada sin razón tangible. Parte 3. Lo siento. ¿Qué pasa con ella? De vuelta en la habitación de Koyomi, Kohou inclinó la cabeza al recordar las palabras de despedida de Yukina. Se preguntó si dejarlo atrás para encontrarse a solas con Aurora estaba pesando en su mente. Eso fue cobarde de mi parte, ¿no? Al final, le impuse una decisión crucial. Sentada en su silla de ruedas, Shizuke Koyomi murmuró, aparentemente para sí misma. El gato negro en su regazo hizo un movimiento de cabeza muy humano. Bueno, podemos lamentarnos todo lo que queramos, pero no había otra opción. Todo lo que podemos hacer es cumplir con nuestra parte. No se le permite a la organización Rey León interferir en la guerra electoral o algo así. Kohou respondió, sospechoso al recordar algo que Yukari le había dicho previamente. El gobierno japonés había adoptado una postura de no interferencia con respecto a los disturbios internos de la isla Itogami. Como departamento especial del gobierno, la organización Rey León no pudo enviar nuevos refuerzos a la isla Itogami. Supongo que no, siempre y cuando la guerra electoral sea un conflicto verdaderamente confinado. A las fronteras de la isla Itogami, eso es. Yukari habló con un tono cargado de implicación. ¿Qué quieres decir? Cuando Kohou presionó por más, el gato negro simplemente respondió con un «veamos», entrecerrando los ojos como si sonriera. Entendemos bastante bien el objetivo de The Blood. Creado como un prototipo del cuarto progenitor, busca elevar al verdadero cuarto progenitor como un símbolo del miedo, por absurdo que sea. Y bueno, dado su tedio, ¿puedes ver por qué los otros progenitores se sumaron a este estúpido plan? No. Sí. Pero, ¿y la corporación Mar? Fueron uno de los principales patrocinadores financieros para la construcción de la isla Itogami. Uno no se imaginaría que se tomarían todas estas molestias para comenzar el banquete flameante, ya que sería un desastre para ellos. Estoy equivocada. Entonces, Mar y The Blood tienen objetivos diferentes. La afirmación de Yukari sorprendió tanto a Kohou que se olvidó de parpadear mientras se sumía en sus pensamientos. En esta etapa, es mera suposición sin ninguna base tangible.
Pero ¿no crees que vale la pena investigarlo? El gato negro hizo un sonido divertido con su garganta. Shizuke Koyomi continuó con calma donde lo dejó Yukari. Si el conglomerado multinacional MAR está controlando la guerra electoral tras bastidores, claramente está infringiendo la autonomía de la isla Itogami reconocida por el gobierno de Japón. Esto sirve como una amplia base para que actúe la organización Rey León, una organización contra el terrorismo mágico. Aunque así es como es. No esperes demasiado de nosotros. El gato negro en el regazo de Koyomi cerró los ojos. Cuando volvieron a abrir, el familiar de Yukari había vuelto a ser un felino ordinario. Yukari había cortado su conexión con el animal. Luego, tal vez liberada de la tensión por la partida de Yukari, Shizuke Koyomi de repente se quedó sin fuerzas y se desplomó hacia adelante. ¿Estás bien? Tal vez debería llamar a alguien. Kohou se apresuró a echarle una mano. En la actualidad, Shizuke Koyomi estaba gravemente herida y requería reposo absoluto. A pesar de eso, todavía se había obligado a encontrarse con él y Yukina para transmitir la información sobre Aurora. Lo siento. Dormiré un rato. Ante esto, Shizuke Koyomi cerró los ojos, todavía sentada en su silla de ruedas. Sonó la llamada de la enfermera y varios miembros del personal se apresuraron a entrar en la habitación del paciente. Por favor, no olvides esto, Aketsuki Kohou. Shizuke Koyomi lo llamó débilmente mientras intentaba irse por consideración hacia ella. Le di la orden a Yukina. Por lo tanto, por favor. Incapaz de continuar su declaración hasta el final, se quedó dormida, sin fuerzas. Las enfermeras lo despidieron, y Kohou se detuvo, todavía desconcertado, en el corredor tenuemente iluminado y suspiró. Al parecer, la fecha había cambiado sin que él se diera cuenta. En poco tiempo, habrían pasado 24 horas desde que él y los demás regresaron a la isla Itogami. La guerra electoral comenzaría en la mañana de su quinto día. A pesar de que la guerra electoral que se alargaba le irritaba los nervios, ahora no podía hacer nada al respecto. Frustrado, corrió por el pasillo antes de ver a Kanen corriendo desde la sala de espera. Por una vez, la chica incansablemente tranquila traicionó una pizca de nerviosismo en su rostro. Kanase. Oni-san. ¿Has visto a Shizuri-san? Agarrando a Nina contra su pecho, Kanen preguntó esto como si se aferrara a cada una de sus palabras. No la he visto. ¿Qué pasa con Kazuko? Cuando respondió, Kanen se mordió el labio por un momento, como si dudara. Ella se ha ido. Se fue. Frunciendo el ceño, miró hacia el corredor. Ahora que lo mencionaba, el interior del laboratorio estaba extrañamente silencioso. Habría esperado que Shizuri le preguntara sobre esto y aquello inmediatamente después de esperar a que terminara su reunión. No me digas que fue tras Yukina. Kohou aseguró con el ceño fruncido. En cierto sentido, no permitir que Yukina entrara sola en los dominios del segundo progenitor, acompañándola, le gustara o no, era algo muy propio de Kazuko. No lo sé, pero el hecho de que haya preguntado sobre la ruta a la Keystone Gate antes de desaparecer me tiene algo preocupada. La Keystone Gate. Trató de entender el inesperado testimonio de Kanen. Shizuri acababa de mudarse a la isla Itogami, por lo que tenía una mala disposición del terreno. Tenía sentido que ella preguntara cómo llegar a la Keystone Gate. El problema era, ¿por qué estaría ella interesada en esta hora de todos los tiempos? ¿Algo más? Mencionó algo más que eso. Aparte de eso, Kanen dio un jadeo audible. Tal vez se había dado cuenta de algo. Miró a Nina, que estaba sentada en sus brazos. De hecho, dijo Nina, asintiendo hacia ella. Ella dijo algo como, no puede haber un banquete si la guerra electoral termina esta noche. Agregó Nina, inflando el pecho mientras declaraba esto en un tono altivo. Aparentemente, estaba tratando de imitar a Shizuri. Sorprendentemente, ella no era tan mala en eso. ¿Por qué diablos sabe ella sobre el banquete? La sangre se drenó de todo el cuerpo de Kohou. Si Shizuri supiera que él podría desencadenar el banquete flameante, absolutamente intentaría detenerlo, incluso si tuviera que volverse imprudente. Espera, no me digas que me escuchó hablar con Kijuran Barada, y luego. Tal vez, al igual que Yukina salió corriendo cuando notó que los Kenjus de Kohou se estaban volviendo locos, Shizuri salió corriendo del laboratorio a continuación, solo para escuchar a escondidas la conversación de Kohou y Ki. Pero ella se lo había ocultado tanto a él como a Yukina. Y si Shizuri de todas las personas estaba fingiendo no saber algo, su objetivo probablemente era, Oni-san. Se puso azul. Kanen le dirigió una mirada de preocupación. Cediendo a sus nervios, Kohou golpeó su puño contra la pared. Tengo que detener a Kazuko. Está planeando acabar con The Blood sola. Qué imprudente de su parte. Eso incluso deprimió a Nina. Kanen se quedó sin palabras. Kohou exhaló temblorosamente. Nina, cuida de Kanase y Astarte por mí. Lo siento. ¿A dónde planeas huir? Voy a traer de vuelta a Kazuko. Con eso, Kohou partió a toda velocidad. Ahora que lo pensaba,
saber que si Suri se dirigía a la Keystone Gate había sido un golpe de suerte. Con sus habilidades físicas vampíricas a toda velocidad, aún podría traerla de vuelta antes de que llegara allí. El problema era cuánto tiempo sus Kenjus serían amables con él. Cuando tu cuerpo se está volviendo loco. Como si hubiera leído sus pensamientos, Nina lo llamó desde atrás. Karen también lo estaba persiguiendo en una pequeña carrera mientras se dirigía fuera del laboratorio. Tengo que traerla de vuelta. No tengo opción. Kohou replicó con desdén, girándose hacia ellas. Nina, sin embargo, recibió con calma su refutación. Por cierto. Pero dejando eso de lado, hay algo extraño volando de esta manera. Con eso, miró hacia arriba, fingiendo ignorancia. Esto hizo que Kohou también levantara la cabeza. El cielo nocturno previo al amanecer se asomaba a través del agujero en el techo que Kohou había creado mientras peleaba el día anterior. Era gris, sin dejar rastro de la luz de las estrellas. Un ruido ensordecedor como el zumbido de las abejas resonó desde arriba. Estaban escuchando los sonidos de escape de los motores turboeje de aviación. ¿Diablos? Helicópteros. Un sentimiento siniestro se apoderó de Kohou mientras entrecerraba los ojos al ver el avión volando por el cielo de la isla Itogami. Había 5 helicópteros en total. Todos pertenecían a Mar, justo como el que Kohou y Kanen habían encontrado la mañana anterior. Extrañamente, estaban realizando giros cerrados y descensos rápidos, como si estuvieran empujándose unos con otros. De vez en cuando, chispas deslumbrantes aparecían en la vecindad de sus torsos, fogonazos de cañones de ametralladoras. Aeronaves de mar combatiendo aire-aire unos contra otros. La escena inesperada llamó la atención de Kohou. Más exactamente, no era tanto un combate aire-aire como una persecución unilateral. Una nave parecía estar huyendo mientras las otras 4 la perseguían, desatando una lluvia de balas. El helicóptero perseguido estaba respondiendo, pero la diferencia en la potencia de fuego era abrumadora. Y a diferencia de sus perseguidores, la nave perseguida no tenía munición. A este ritmo, será golpeado hasta el olvido. En el instante en que ese pensamiento malhumorado entró en la cabeza de Kohou, la nave en marcha desató una única luz plateada. Con un rugido, el resplandor dibujó un círculo mágico gigante en el aire. Luego, el círculo mágico generó un miasma, una niebla maldita que destruyó los dispositivos electrónicos y sumió a la gente en el caos. Kohou conocía la naturaleza de este ataque. Ese círculo mágico. Kirasaka. Distinguió a una chica que empuñaba un arco plateado dentro del helicóptero que huía. La unidad de helicópteros de mar perseguía a Kirasaka Sayake, bailarina de guerra de la organización Rey León. Nina. Claro. Cierra los ojos por un momento, Kanen. Desde los brazos de Kanen, Nina pareció darse cuenta instantáneamente de lo que había estado pensando. 2 de los aviones envueltos por el ataque de artillería de hechizos rituales de Sayake se alejaron, abandonando la persecución. Sin embargo, los otros 2 obstinadamente continuaron persiguiendo el vehículo de Sayake. Nina apuntó con un dedo hacia el helicóptero enemigo. Después de apuntar con cuidado, instantáneamente lanzó un increíble torrente de luz de la punta de su dedo. Ella disparó una pistola de partículas de metales pesados empleando alquimia, un ataque de cañón de haz de partículas cargado. El cañón de partículas cargadas se disparó a velocidades sublumínicas para atravesar uno de los helicópteros, lo que provocó su desaceleración. Nina siguió con un segundo ataque de rayos y derribó el vehículo restante. ¿No fue un poco exagerado? Kohou preguntó a Nina con reproche, mirando los helicópteros estallando en llamas mientras perdían altitud. No te preocupes. Disparé a través de la unidad de potencia solamente. Incluso si sus generadores se detienen, he oído que algo llamado autorrotación les permitirá aterrizar de forma segura. ¿Sabes mucho sobre ellos? Lo vi en un drama extranjero en la televisión por cable. Claro. Por un segundo, había estado en peligro de respetar a Nina por exhibir una sorprendente cantidad de conocimiento, pero rectificó eso mientras murmuraba y se encogía de hombros. Cualquiera sea el caso, el hecho es que ella logró ahuyentar a los helicópteros que la perseguían. Kirasaka y compañía deberían estar a salvo por el momento, ¿verdad? Kohou miró hacia el helicóptero en el que Sayake estaba a bordo mientras suspiraba con alivio. Triple A. En ese momento, Kanen gritó sorprendida. Humo negro salió repentinamente del helicóptero en el que Sayake estaba a bordo, con lo cual pareció perder velocidad, balanceándose a medida que bajaba su altitud. Acribillada por los feroces ataques de los perseguidores, su nave ya había superado sus límites. El avión dejó una explosión casi cómica cuando desapareció de su vista. Se estrelló. Nina murmuró con indiferencia. Parte 4. Deslizándose a través de los niveles enredados del distrito subterráneo de Island North, vieron la Keystone Gate. Como una cuña gigante clavada en el suelo, había sido construida como una pirámide invertida. Esta piedra angular literal conectaba 4 gigaflotadores, este, oeste, sur y norte. Esa era la verdadera naturaleza de la extraña estructura. Con 12 pisos de altura,
Era la estructura más alta de la isla Itogami. La instalación sirvió como un espacio corporativo y privado mixto y albergaba oficinas del gobierno local, hoteles, tiendas minoristas, restaurantes, etc. Una enorme grieta se abría paso en el exterior de esta estructura futurista, casi como si alguien la hubiera partido con un hacha invisible. Cuando el telón se levantó por primera vez para anunciar la guerra electoral, DeBlood usó su espada Kenju para infligir esta destrucción y reforzar su afirmación de ser el verdadero cuarto progenitor. Desde entonces, la Keystone Gate se había convertido en su castillo personal. En otras palabras, era probable que DeBlood todavía estuviera allí. Ah, ahí está, Sisurin. Oye, Sisurin. Una chica de pequeña estatura con orejas bestiales y puntiagudas estaba de pie frente al puente que conducía a la Keystone Gate. Sus rizos castaños se balancearon mientras agitaba cálidamente una mano hacia Sisuri. A su lado estaba un adolescente con un rostro elegante que prácticamente gritaba, estudiante de honor. La culata de un rifle de asalto sobresalía del estuche de la caña de pescar que llevaba a la espalda. Juno, Rui, gracias por venir. Lo siento por hacer una solicitud tan irrazonable. Sisuri inclinó la cabeza ante Amase Juno y Miyazumi Rui, sus antiguos compañeros de equipo del equipo Kasugaya del Colegio de Magos de Ataque en la isla Onrai. Naturalmente, no pensó que podría entrar en la Keystone Gate y derrotar a DeBlood sola. Pero tampoco pudo encontrar a nadie lo suficientemente aficionado a los problemas para acompañarla en una operación tan imprudente, ninguno, excepto sus amigos más confiables. Si la líder de escuadrón lo ordena, una incursión irrazonable nos queda bien. Rui comenzó a preparar sus armas mientras respondía. El pelaje de las orejas esponjosas de Juno se balanceó mientras se ponía los guanteletes. ¿Quieres enviar a DeBlood de vuelta a su agujero y terminar la guerra electoral por Koji Koji, verdad? Bueno, algo así. La actitud sorprendentemente relajada de Juno sobre esto dejó desconcertada a Sisuri. Su amiga estaba hablando en el mismo tono alegre que usaba cuando salía de compras a la tienda local. Incluso si no podemos derrotar a DeBlood, deberíamos poder poner fin a la guerra electoral si podemos tomar el control de la sala de computadoras de la corporación administrativa que están ocupando. Rui hizo este comentario mientras miraba hacia la Keystone Gate, mucho más tranquila de lo que solía ser. De cerca, la estructura de pirámide invertida era mucho más grande de lo que Sisuri esperaba. La estructura era a la vez un gigaflotador independiente y el dispositivo de control que administraba la totalidad de la isla Itogami. La instalación de administración concentrada de la isla artificial se extendía a unos 40 estratos bajo la superficie del mar y estaba equipada con 5 supercomputadoras denominadas 5 elementos, que controlaban toda la infraestructura de la isla, así como los brazaletes de registro de demonios. La Orden Delfín había sido capaz de iniciar la guerra electoral porque los tenía bajo su control. En otras palabras, podrían poner fin al conflicto simplemente recuperando los 5 elementos. El problema es, ¿por qué todos han dejado la Keystone Gate sola cuando también lo saben, verdad? Retomando donde terminaron las palabras de Rui, Juno, su chica de reconocimiento designada, dijo esto de manera notoria a sí misma mientras cargaba hacia la estructura. Sisuri la siguió, con Rui en la retaguardia. Habían usado esta formación innumerables veces. Infiltrarse en la Keystone Gate era un asunto sencillo, ya que sus defensas habían sido destruidas en la batalla entre la Orden Delfín y la Guardia de la isla. Sin embargo, su vanguardia, Juno, se detuvo después de apenas unos pocos pasos en el edificio. Estaban en un amplio vestíbulo de entrada, que conducía a un centro comercial lleno de boutiques de alta gama. Pero en lugar del aroma del perfume, lo que golpeó sus narices fue el denso olor a sangre. Las paredes y el suelo estaban marcados con innumerables agujeros de bala, y restos de escudos de policarbonato y tanques robot estaban esparcidos por todas partes, signos reveladores de un enfrentamiento entre la Orden Delfín y los candidatos a gobernantes que habían invadido la Keystone Gate. Naturalmente, no se encontraron cadáveres, pero el lugar apestaba a muerte de todos modos. Supongo que algunas personas no los dejaron solos después de todo. Hicieron sus intentos de tomar el lugar. Pero la Orden Delfín los envió de vuelta, hasta el último. Rui habló en un tono de voz sobrio. Mordiéndose el labio, Sisuri agarró la empuñadura de su espada. Los candidatos a gobernantes habían invadido con suficientes fuerzas para causar todo este daño, y la Orden Delfín los había repelido de todos modos. En ese momento, se dio cuenta de lo imprudente que era que los tres trataran de derrotar a DeBlood por su cuenta. Y entonces, Sisurin, abajo. Juno, que había estado vigilando, de repente se dio la vuelta y le gritó esto a Sisuri.
Juno no tenía la intención de hacer que su amiga se volviera loca, pero Sisuri estaba lo suficientemente conmocionada como para perder la concentración. Como no pudo responder de inmediato, Rui prácticamente la arrojó a un lado para ponerla a cubierto. Al momento siguiente, innumerables balas acribillaron el lugar donde había estado parada. Era fuego de ametralladora controlado por IA. Las cápsulas de seguridad militar en todo el interior del centro comercial asomaban la cabeza de un lado a otro. Eliminar a los candidatos a gobernantes debe haber sido obra suya. ¿Qué diablos? ¿Qué está haciendo la Orden del Fin con tal armamento moderno? Ya veo. Ahora las cosas están un poco más claras. Esquivando los disparos, Rui soltó una risita. ¿Qué? ¿Qué está claro? Todavía tirada en el suelo, Juno parecía emocionada cuando planteó la pregunta. La mente maestra detrás de este incidente. Parece que Mar está mintiendo sobre ser neutral. ¿MMM? Mar es la mente maestra detrás de esto. Esas cápsulas de seguridad militar son productos de Mar completamente nuevos. Probablemente ni siquiera hayan llegado a los mercados mundiales de armas todavía. Ah, ya veo, dijo Juno, asintiendo con profunda apreciación. Evidentemente, era imposible que alguien que no fuera Mar, el fabricante, enviara un producto al combate real antes de que saliera a la venta. Esto demostró que estaban activamente involucrados en la ocupación de la Keystone Gate, en lugar de simplemente cooperar en la gestión de la guerra electoral. Entonces, toda la comida por la que hemos estado tan agradecidos ha venido directamente de los autores intelectuales. Sisuri golpeó violentamente los restos de un tanque, olvidando que lo estaba usando en lugar de un escudo. Fuera de sí, Juno sonrió dolorosamente. Sisurin, ¿te encantó ese ramen instantáneo de Mar? No. No. Sé cómo no me iba a gustar. Tenían coberturas de queso crema que ninguna otra marca tenía, que combinaban muy bien con la mayonesa de wasabi. Claro que estaban deliciosos. Oh, en serio. En cualquier caso, nada se resolverá escondiéndose aquí. Cuanto más tiempo pasa, mayor es nuestra desventaja. Supongo que sí. Entonces, hacemos lo de siempre. Al ver que Sisuri finalmente se había recuperado de la agitación interna, Rui con calma hizo una propuesta. Solo con eso, los tres entendieron sus roles. Incluso si sus experiencias habían sido virtuales, eran un equipo veterano que había superado duros escenarios de combate en vivo una y otra vez. No había problemas de comunicación aquí. Vamos. Juno se levantó del suelo y salió disparada por el aire en un salto abrumador que aprovechó al máximo su explosividad de chica bestia. La orientación de las cápsulas de seguridad no pudo mantenerse al día con ese nivel de verticalidad. Burlados por los movimientos de Juno, los ataques de sus enemigos se volvieron esporádicos. Pasando a través de esa apertura momentánea, Rui arrojó una granada de hechizo ritual. La luz y el miasma se dispersaron para detener las máquinas. Y entonces, Howlis. Saltando desde detrás de los escombros, Sisuri arremetió con su larga espada carmesí. Ella desató su energía demoníaca para infundir la hoja de una sola vez, canalizando su poder en un torrente descomunal de puro caos. El torrente de energía demoníaca explosiva corrió a través del pasaje del centro comercial e instantáneamente pulverizó una docena de cápsulas de seguridad. Como no necesitaba contenerse contra las máquinas, podía ser lo más salvaje posible. Su gran explosión de energía también envolvió una boutique de alta gama y la dejó hecha jirones, pero fingió que no había visto eso. Y eso es todo. Envainando su espada, Sisuri levantó la barbilla con orgullo. Rui y Juno ni siquiera miraron en su dirección mientras miraban los restos de las cápsulas de seguridad. Es extraño. ¿A qué te refieres? La breve declaración de Rui desconcertó a Sisuri. No hay señales de que vengan refuerzos enemigos. No creo que puedas mantener la Keystone Gate ocupada con números como estos. No puedes atribuirlo a Mar siendo tacaño con los gastos. No sería eso agradable. Rui sonrió suavemente, ignorando vagamente a su amiga. Sisuri frunció los labios de mala gana. Por lo menos, la Orden del Fin definitivamente se está quedando sin números. Minamiya-sensei me dijo que el sellado de la barrera penitenciaria les impide convocar a más de sus camaradas. Si la bruja del vacío dijo eso, probablemente sea cierto, ¿eh? Uno pensaría que eso los haría concentrar aún más lo que tienen aquí, pero... dijo Rui, llevándose una mano a la barbilla mientras se hundía en sus pensamientos. De repente, su expresión se puso rígida. Sisuri desenvainó su espada y se puso en guardia una vez más. Un extraño sonido resonó por todo el salón. Una extraña vibración sacudía la estructura. Sisurin.
Juno advirtió con voz aguda. El suelo a los pies de Sisuri se abrió casi al mismo tiempo. Emergiendo del piso de concreto partido y destrozado había una forma grotesca que recordaba a una gran serpiente. Con una longitud de entre 7 u 8 metros, la criatura larga y delgada la asaltó con un chasquido preciso como un látigo. ¿Por qué? Ella interceptó el asalto entrante extrañamente preciso con su espada. La criatura que se parecía a una enorme serpiente era en realidad un tentáculo cubierto con un líquido viscoso y translúcido. Su hoja ondulante brilló carmesí mientras cortaba limpiamente el tentáculo por la mitad. Continuó retorciéndose ferozmente en el suelo después de caer al suelo. ¿Qué en el mundo es esto? Con el rostro crispado por la sorpresa, retrocedió lentamente. La Howlis de Sisuri era una hoja demoníaca que aumentaba su propio poder al robar energía demoníaca de los oponentes a los que cortaba. El que su espada reaccionara así, significaba que ésta no era una criatura ordinaria sino una bestia infundida con energía demoníaca propia. Oye, este tentáculo no se siente un poco familiar. Fue Juno quien notó esto, haciendo una mueca de disgusto. No puede ser. Sisuri hizo un gemido bajo. Al instante siguiente, bestias demoníacas gigantes explotaron de los escombros cerca de la raíz del tentáculo. Las criaturas eran particularmente diabólicas en apariencia, eran como un cruce entre un reptil feroz y un insecto carnívoro. Tenían pieles gruesas como armaduras e innumerables tentáculos. En medio de la oscuridad brillaron 6 pares de ojos. Sisuri conocía bien a estos monstruos. ¿Por qué los desconocidos vagan por el interior de la Keystone Gate? Su grito resonó en el interior del oscuro edificio. Pero el sonido de los escombros cayendo borró su voz. Ninguno respondió a su pregunta. Parte 5. Los estratos más altos de Island North. Kirasaka Sayake contempló el mar antes del amanecer desde las ramas de un árbol junto a la carretera junto a un acantilado en el océano. Pero ella lo estaba mirando, al revés. Su paracaídas se había enganchado en las ramas del árbol, dejándola suspendida en el aire, balanceándose lentamente como si fuera un péndulo. Justo antes de que el helicóptero en el que había estado se estrellara, sus compañeros de viaje básicamente la empujaron hacia afuera, después de lo cual ella flotó en paracaídas y de alguna manera llegó a tierra en el proceso. Yuyu, nadie me dijo que tendría que lanzarme en paracaídas 2 días seguidos. Murmurando eso con una expresión demacrada, Sayake desabrochó el arnés de su paracaídas. No había ni siquiera una distancia de 2 metros hasta el suelo, por lo que no tendría que usar un hechizo ritual de refuerzo físico para caer. Sin embargo, en el instante en que se enderezó y se aflojó los cinturones de los hombros, perdió el equilibrio y quedó inmovilizada en un ángulo inesperado. Atada con las manos detrás de la cabeza, ahora colgaba boca abajo de una rama por la pierna izquierda, parecía un patético conejo atrapado en una trampa. Espera, mi pierna está atrapada en el cordón y no puedo soltarlo. ¿Qué diablos es esto? Sayake se retorció desesperadamente para escapar de su estado invertido y suspendido, pero al final, todo lo que logró hacer fue hacer que las cuerdas del paracaídas se apretaran aún más. Cuando perdió el equilibrio, la caja del instrumento con su espada adentro se desplomó al suelo. Y como ambas manos estaban atrapadas, no podía usar ninguna tablilla de hechizos para convocar a un Shikigami. Una chica joven y llamativa estaba colgada boca abajo en autoesclavitud antes del amanecer. Si alguien la viera, definitivamente sospecharía que tenía algún tipo de fetiche extraño. ¿Qué debería hacer?, se preguntó, completamente perdida antes de escuchar los pasos de alguien acercándose. Kirasaka, ¿estás bien? Kazuki Kohou. Giró la cabeza al oír su voz familiar. Corriendo con la respiración entrecortada y, por alguna razón, con el pelo teñido de rubio, estaba. Aketsuki Kohou. Era difícil decir que el cabello, parecido al de algún punk delincuente de los confines de la civilización, le sentaba bien, pero ahora realmente no era el momento ni el lugar para mencionar eso. Debe haberla visto durante el accidente y fue tras ella. Gracias a Dios. Sálvame, Aketsuki Kohou. Espera, no lo hagas. No vengas. No mires. Al recordar su situación actual, Sayake entró en pánico. Después de todo, el tirón de la gravedad había levantado su falda para exponer completamente su trasero y sus muslos. Su abdomen estaba casi en su totalidad a la vista hasta el ombligo. Ella agitó su pierna derecha, su única extremidad libre, en un intento de al menos ocultar sus bragas de alguna manera, pero todo fue en vano. ¿Cuál de los dos? De todos modos, está realmente bien revolverse en un lugar como ese. Su comentario bastante realista la devolvió abruptamente a la realidad.
En ese momento, Sayake escuchó un crujido desde arriba. La rama del árbol que la sostenía junto al camino se había roto. ¡Ah! Golpeada por la sensación de estar suspendida en el aire, Sayake dejó escapar un grito ferviente. Sus extremidades estaban atadas, por lo que no tendría forma de amortiguar su caída. ¿Qué hay ahí? Cuando Sayake cerró los ojos preparándose para el impacto, Kohou la atrapó justo debajo del árbol. Sin embargo, la fuerza de su caída resultó ser demasiado para él, por lo que ambos terminaron cayendo al suelo enredados. Sayake, que había terminado casi presionando sus partes inferiores contra su cara, rápidamente saltó hacia atrás y se bajó la falda. ¡Ay, ay, ay, espera! ¿Viste? Bueno, sí. Pero eso no es realmente lo que importa en este momento, ¿verdad? Frotándose donde había golpeado su cabeza contra el suelo, Kohou se sentó y suspiró. Sayake enlojeció mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Al algo tan sensible. No es importante. Solo explícate ya. ¿Por qué estabas cayendo del cielo? Te haré saber que no estaba cayendo del cielo porque quisiera. Sayake palideció mientras levantaba rápidamente la cabeza. Desvió su mirada hacia el mar una vez más. Madre. Madre y ese hombre están. Madre. Se giró hacia la chica aterrorizada, su expresión era como la de alguien que acaba de recordar algo. Se preguntó si su madre había venido a visitar la isla Itogami o algo así. Tus padres. Estaban en esa nave de transporte antes. ¿Contigo? ¿Cómo diablos las cosas terminaron así? Eso terminará siendo una explicación bastante larga, pero... Sayake vaciló y resopló. Quizás el hecho del asunto era que ella no entendía exactamente cómo se había producido esta situación. Lo que Kohou había captado vagamente en el camino era que su madre había desafiado a Mar cuando aseguró la fuga de Aurora del jardín de bestias demoníacas en Blue Lichiem. No sabía a dónde había ido Eketsuki Mimori desde entonces. Pero si Mar la había capturado, y Sayake la había rescatado posteriormente, eso explicaría por qué esos helicópteros los perseguían. Aparte de eso, la pregunta seguía siendo exactamente quién estaba pilotando el avión en el que habían estado. ¿Y qué pasa con lo insípida que está siendo?, reflexionó Kohou cuando, de repente, una mezcla de voz y estática salió de la espalda de Sayake. Sayake. Oye, Sayaka-chan, ¿escuchas esto? Eketsuki Gahou. ¿Estás bien? Sacando un transceptor conectado al arnés del paracaídas, Sayake gruñó como si lo estuviera mordiendo. Kohou frunció el ceño al escuchar el nombre de su padre en sus labios. Ciertamente no lo habría sorprendido si su padre, de todas las personas, pudiera volar un helicóptero y tuviera la motivación para rescatar a Mimori. El por qué Gahou y Sayake habían estado juntos era definitivamente un misterio, pero ella tampoco parecía tener mucho control sobre esa parte. De alguna manera, nos estrellamos en el agua, por lo que tomará un poco de tiempo volver a la isla Itogami, pero bueno, a menos que salgan tiburones, deberíamos estar bien. Tengo mucha hambre, quiero comer helado. Escuchó las voces despreocupadas de Gahou y Mimori contra el sonido de las olas en el fondo. Su helicóptero había caído al mar, pero al menos por el momento, parecían a salvo. Una expresión de alivio se apoderó de Sayake cuando confirmó esto. ¿Y entonces? ¿Cómo te atreves a empujarme por la puerta así? Así. Oye, ¿te puse un paracaídas? No. Sayake lo atacó con resentimiento, solo para que Gahou respondiera como si le hubiera hecho un favor. Ese no es el punto. ¿Cómo pudiste tratarme así después de que me tomé la molestia de ayudarte a rescatar a mamá? De todos modos, parece que todos estamos a salvo por el momento. Eso es todo. Si ves a mi hijo idiota, dile que le dije hola. Oh, mierda, nos estamos hundiendo. Helado, la estática ahogó sus voces hasta que finalmente se cortaron por completo. Arrojando el transceptor completamente silencioso, Sayake bajó la cabeza. Ja, ¿en serio? ¿Qué demonios? Ah, sí. Entiendo la esencia de esto. ¿Tú también lo has pasado mal, Ciertamente. Cuando Kohou dirigió una mirada de lástima hacia ella, Sayake miró hacia atrás con un montón de emociones contradictorias en su rostro. Luego, como si se diera cuenta de algo abruptamente, abrió mucho los ojos y miró a su alrededor. Ahora que lo pienso, ¿dónde está Yukina? Ella no está contigo. Ella está en el dominio del segundo progenitor en este momento. Ella fue a salvar a Sio y esas cosas. Para salvar a Ikabacio. ¿Estás diciendo que fue a encontrarse con Aurora Florestina? Sus ojos se agrandaron mientras cerraba la distancia con él. Su actitud lo desconcertó. Sí, así es.
Seguro que lo descubriste rápido, ¿eh? ¿Por qué no la detuviste? ¿Detenerla? Nyanko-sensei fue quien la envió, ¿sabes? Ese es el problema. Sayake agarró el cuello de Kohou, sacudiéndolo violentamente de un lado a otro. Sus labios se torcieron y temblaron, y parecía como si hubiera estado apoyada contra una pared. Sisou va a hacer que Yukina mate a Aurora Florestina. ¿Eh? ¿Matarla? ¿Por qué ella? Kohou le devolvió la mirada, desconcertado. El salto fue tan grande que no pudo seguirlo. De repente, las palabras de despedida de Yukina me vinieron a la mente. Lo siento, le había dicho ella. No hay otra forma de detener el banquete flameante. Todo el calor se desvaneció de la voz de Kohou. Si el cuerpo de Aurora, el mismo sello, desapareciera, el 12º Kenju que dormía dentro de ella sería liberado. Luego, el Kenju liberado iría a unirse a Kohou, su anfitrión y amo. Después de todo, el 12º Kenju, al Reschaglasis, había sido arrancado del cuarto progenitor. Con el 12º Kenju incorporado en él, Kohou se convertiría en un cuarto progenitor completo, y el banquete flameante sería evitado. Esa era la misión de Yukina. Se dirigía a eliminar a Aurora para poner fin al banquete. Por eso Shizuke Koyomi le había dado esa orden a Yukina frente a él. Para que Kohou supiera que la organización Rey León había decidido eliminar a Aurora. Para que supiera que Yukina no tenía ninguna responsabilidad. Para que él no la odiara por eso. ¿Estás advertido? De lo que está pasando dentro de tu propio cuerpo. Sayake se giró hacia él sorprendida. Él asintió con tristeza. Mamá, ¿mi madre en serio liberó a Aurora para detener esto? Para hacerme consumirla. ¿Consumir? Tú, consumirás a Aurora Florestina. Sayake parpadeó, con los ojos bien abiertos mientras lo miraba. Kohou no pudo ocultar su desconcierto ante su inesperada reacción. ¿No es eso? Esto es lo que me dijo Kijuran Barada. Acaba con Aurora o mira como la isla Itogami. Es destruida en el inevitable banquete, haz tu elección. Y Yukina y los demás le creyeron, Sayake se mordió una uña, murmurando. Estás diciendo que estaba mintiendo. No, no es mentira. Pero tampoco es toda la verdad. Hay otra forma de detener el banquete flameante. La agarró por los hombros y la atrajo hacia sí. Él la miraba directamente a los ojos, sus mejillas se enrojecieron. Sio y las demás saben eso. Yo, no creo que lo sepan. Tu madre dijo que lo había mantenido en secreto, ¿ves? ¿Por qué haría eso? Ella tenía sus razones. Si lo hubieran sabido, Ikabasio y compañía probablemente habrían dudado en traer a Aurora a la isla. Es por eso. Vacilante, Sayake trató de defender a su madre. Kohou frunció el ceño ligeramente. Es tan mala manera. De todos modos, tenemos que alcanzar a Yukina. Finalmente recuperándose de su confusión interna, Sayake se enderezó, su expresión era tensa. Yukina se dirige a Island East. Sí. ¿Pero estás de acuerdo con esto, Kirasaka? ¿No va esto en contra de la orden de la organización Rey León? Yo tampoco sé lo que está bien o mal aquí. Sayake gritó débilmente, como si se tranquilizara más a sí misma que a él. Incluso si la organización Rey León lo hubiera propuesto, Yukina seguramente agonizaría por matar a Aurora, una chica completamente inocente. Sayake no podía sancionar eso. De todos modos, odio que Yukina sea infeliz más que nada. Si va a ser así, prefiero depender de alguien como tú. Depende de mí. ¿Qué quiere decir ella?, pensó Kohou, boquiabierto. Pero su declaración fue ahogada por un increíble rugido que surgió de la nada. Era una ola de ruido desagradable y aguda, como el aullido de un altavoz gigante colocado justo al lado de tu oído. La resonancia hizo que las ventanas se rompieran alrededor de la isla Itogami. ¿Qué es ese sonido? Viene de la Keystone Gate. Cubriéndose los oídos, dirigieron su mirada hacia la estructura. Una circunstancia imprevista había surgido justo donde se dirigía Sisuri. ¿Es cosa de Kazuko? Pero este sonido. Esa es la destrucción resonante de los desconocidos. Desconocidos. La declaración de Kohou hizo que la expresión de Sayake se congelara. Por supuesto, ella también sabía acerca de los desconocidos que habían aparecido en la isla Itogami no hace mucho tiempo. Su naturaleza vil, que absorbe energía demoníaca para evolucionar a un ritmo impetuoso, se ha convertido en objeto de un feroz debate entre los investigadores de bestias demoníacas de todo el mundo. En verdad, los desconocidos eran formas de vida artificiales que los investigadores de mar habían creado. El conglomerado gigante era el vínculo entre los monstruos y la guerra electoral. Kazuko agitó un puño cerrado,
mirando fijamente a la Keystone Gate todo el tiempo. Yukina se dirigía al dominio del segundo progenitor para matar a Aurora. Y además de eso, no había duda en su mente de que si Suri estaba en peligro en ese mismo momento, preguntándose a sí mismo por cuál ir, Kohou se congeló, incapaz de encontrar una respuesta. Mientras lo hacía, el rugido de destrucción resonó una vez más, sacudiendo violentamente la isla Itogami. Y, sin embargo, todo lo que hizo Kohou fue permanecer desconcertado. Parte 6. El rugido también llegó a Island East. Yu, un ruido enloquecido que invita a la ruina. Ocultándose en la esquina de un almacén abandonado, Aurora se tapó los oídos e hizo una mueca llorosa. Sio también se tapó los oídos mientras miraba la Keystone Gate a través de la ventana de un almacén. La enorme estructura al estilo de una pirámide invertida yacía allí en silencio, como una lápida gigante. Pero no había duda de que algo estaba pasando en el interior. Ese sonido. Conozco ese sonido. Una mirada grave cruzó el rostro de Sio. Era la vibración de la destrucción resonante empleada como arma incrustada en las criaturas conocidas como Desconocido 9-4, criaturas que Sio y Yuri habían encontrado en una visita anterior a la isla Itogami. ¿Por qué aparecieron desconocidos en la Keystone Gate? Ahora que lo pienso, los titiriteros detrás de los últimos desconocidos, detrás del incidente. Gaminodon, eran ingenieros que trabajaban para una subsidiaria de Mar, ¿verdad? Yase Motoki torció sus labios en una sonrisa sarcástica. Desconocido 9-4 había sido apodado provisionalmente Gaminodon. Su nombre científico completo era Proitogaminodon mages nipponix. No había garantía de que la bestia demoníaca que había aparecido en la Keystone Gate fuera un Gaminodon, pero considerando la situación, pensó que era muy probable que se tratara de una variante estrechamente relacionada. Mar. Sio volvió a mirar a Yase con sorpresa. Hasta ese momento, Mar había actuado como un tercero neutral, rescatando a los heridos y pagando los daños ocasionados durante la guerra electoral. También administraba las provisiones de alimentos y bienes, por lo que muchos ciudadanos de la ciudad de Itogami deben haber sentido una deuda de gratitud con ellos. Pero si esa misma corporación estuviera participando en la ocupación de la Keystone Gate, la premisa se daría vuelta. No es tan extraño, ¿verdad? En la superficie, podrían estar brindando ayuda humanitaria, pero supimos desde el principio que estaban confabulados con la Orden del Fin. ¿Quién está luchando contra los desconocidos? Sio preguntó esto con un tono de disgusto. ¿Quién sabe? Sin embargo, sería genial si Kohou no quedara atrapado en eso. Yase se encogió de hombros casualmente. Ante esto, Aurora levantó la cara con miedo. Kohou. Lo siento. Estoy seguro de que está bien. Yase rápidamente modificó su declaración. Sio se rió mientras lo miraba. Yase Motoki actuaba como un observador sarcástico e imparcial, pero aparentemente, todavía no quería preocupar a la pura e inocente Aurora. Aguanta un poco más, ¿de acuerdo? Atravesar el perímetro del segundo progenitor sigue siendo imposible en este momento. Agachándose para ponerse cara a cara con ella, Yase sonrió como si estuviera conflictuado. Sio lo escuchó, desconfiado. A pesar de su tono de voz, sintió un extraño grado de certeza detrás de su comportamiento tembloroso. Parecía que tenía algún tipo de plan para sacar a Aurora de allí. ¿Realmente cambiarán las cosas si nos quedamos quietos? Sio miró a Yase mientras planteaba la pregunta. Él le dio una pequeña sonrisa para tratar de aplacarla. Imeraji-chan viene hacia aquí. Está cruzando el canal ahora mismo. Imeraji Yukina. Sio parpadeó con fuerza. Yukina y su Stewaltzer eran sin duda los refuerzos más confiables de los que uno podía depender en esta situación. Después de todo, la guerrera chamán había sido enviada a la isla para destruir a un progenitor de ser necesario. Yase, sin embargo, no debería haber tenido teléfono ni acceso a Internet mientras estaba dentro del dominio del segundo progenitor. Sin embargo, todavía había podido transmitir su propio paradero a Yukina. Sio no tenía la menor idea de cómo. Eso es todo, gira a la izquierda en la siguiente intersección. Después de eso, verás un paso elevado, ve debajo de eso, ¿de acuerdo? Hay un almacén abandonado más allá de eso, a la B, número 2. Yase se puso sus audífonos sobre las orejas, murmurando para sí mismo de vez en cuando. Sio, sin embargo, no sintió ninguna energía ritual saliendo de su cuerpo. Esto solo la confundió más y más. ¿Quién eres, Yase Motoki? Incluso si estás realmente involucrado con la corporación administrativa, ¿cómo estás en contacto con Imeraji Yukina? Esa respuesta entra en el territorio de la privacidad, así que, ¿puedes dejarla pasar? Bueno,
Son un montón de cosas. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Realmente puedo confiar en que Imeraji Yukina vendrá? Sio estaba irritada mientras recibía la respuesta de Yase, un poco convenientemente vaga. Yase hizo una sonrisa tosca mientras negaba con la cabeza, moviendo su mirada más allá de la ventana. Ella está aquí. Esa es una guerrera chamán de la organización Rey León para ti. Malditamente rápida. Sio instantáneamente se movió para proteger a Aurora mientras miraba hacia afuera. Distinguió la silueta de una chica que agarraba una lanza plateada flotando en el aire contra el cielo antes del amanecer por un breve instante. Saltando de azotea en azotea, iba en línea recta por la ruta más corta posible. Era como una bestia felina flexible y feroz. Finalmente, aterrizó sin hacer ruido frente al almacén donde estaban Sio y los demás. Como si la voz de alguien la estuviera guiando allí, caminó con confianza hacia Sio y los demás. Imeraji Yukina. ¿Realmente viniste? Sio asomó la cabeza por la pared detrás de la que se había estado escondiendo y la saludó. Yukina sonrió levemente, reconociendo a Sio. Era una sonrisa muy triste. La lanza plateada que empuñaba hizo un sonido pesado y metálico cuando cambió de forma. El eje de metal se deslizó en toda su longitud y las hojas secundarias envainadas se desplegaron a izquierda y derecha. Estaba cambiando al modo de combate. Imeraji Yukina. Al observar a Yukina mientras se acercaba lentamente, Sio entrecerró los ojos alarmada. ¿Estás sola? ¿Eketsuki Kohou está bien? ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Ikaba-san, espera un segundo. Algo no está bien con ella. Cuando Sio se movió hacia Yukina, ya se la agarró del hombro por detrás para detenerla. La fina sonrisa había desaparecido de sus labios, reemplazada por una rara nitidez en sus ojos. Ikaba-san, lo siento. Por favor, entrégame a Aurora-san. Detenida, Yukina miró a Aurora a espaldas de Sio. Sio se estremeció por el escalofrío que sintió en la mirada de Yukina, gélida y sin mostrar emoción alguna. Aurora-san. No, doceaba Khaled Blood, ¿puedes oírme? No es así. Cuando Yukina le habló con calma, los hombros de Aurora se contrajeron y temblaron. Su voz no había transmitido ni hostilidad ni ira, solo una clara intención letal. Por favor, ven conmigo si deseas salvar a Eketsuki Kohou. Yukina continuó hablando en voz baja. Su rostro era bastante encantador, lo que hacía que su visible falta de emoción fuera aún más aterradora. Era suficiente para hacer pensar que se parecía a algo más que a un humano, una hermosa cuchilla afilada, tal vez. Como si tratara de huir de ese susto, Sio estrelló sus pensamientos perplejos en Yase. ¿Cuál es el significado de esto, Yase Motoki? Imeraji está siendo controlada por alguien. Eso no es posible. Quien la envió aquí fue Shizuke Koyomi, uno de los 3 santos de la organización Rey León. Yase estaba medio molesto cuando hizo esa réplica. Tampoco sabía por qué Yukina estaría detrás de Aurora. Una orden de Shizuka-sama. Sio murmuró aturdida. Acababa de darse cuenta de que era posible que la organización Rey León le hubiera ordenado a Yukina que matara a Aurora. Si Shizuke Koyomi había ordenado el asesinato, entonces Yukina no tenía culpa. Yukina, sin embargo, negó con la cabeza como para refutar las dudas de Sio. Estás equivocada, Ikaba. He venido por mi propia voluntad. Por favor explica esto, Imeraji Yukina. Sio dejó caer el estuche sobre su espalda. Su Freikugel Plus era un arma de supresión de área. Era inútil en el combate cuerpo a cuerpo. Sería mejor no sentirse abrumada en caso de que las cosas con Yukina terminaran en una pelea. Incluso cuando se dio cuenta de que la otra chica había hecho ese juicio, la expresión de Yukina no vaciló. Te explicaré todo lo que quieras después. Así que por favor, hazte a un lado. No lo haré. Sio tranquilamente estabilizó su respiración mientras hablaba. Durante el tiempo que pasaron escondidos en el almacén, ella recuperó bastante energía espiritual. Ciertamente no podía decir que estaba en plena forma, pero era suficiente para enfrentarse a Yukina sola. Además, su orgullo como senpai de Yukina en la organización Rey León estaba en juego. Yase Motoki, toma a Aurora y corre. Resonancia. Sio activó todas las tablillas de hechizos que había distribuido por todo el almacén de antemano. Shikigamis tomando la forma de aves rapaces se abalanzaron sobre su oponente desde todas las direcciones. Sekarou. Yukina giró con su lanza plateada. Su lanza anuladora de energía mágica era el enemigo mortal de todos los Shikigamis. El más mínimo toque partió a los familiares como si no fueran nada y los revirtió de nuevo a tablillas de hechizos una vez más. Pero Sio había esperado eso.
Estrella de la mañana /diagonal Saikyo. Deslizándose hacia el punto ciego de Yukina mientras el Shikigami llamaba su atención, Seo lanzó una patada junto con un hechizo de mejora física. Ella estaba usando el arte de los 8 generales divinos, el arte marcial de asesinato silencioso de la organización Rey León. Esta era la carta de triunfo de los bailarines de guerra, sus detalles incluso se ocultaban a los guerreros chamán en su propia organización. Pero Yukina no hizo ningún esfuerzo por evadir el ataque de Seo. Honui Kazuchi. Relámpago ardiente, ¿qué? Una onda de choque explosiva golpeó a Seo como un martillo invisible. Yukina había disparado el pulso en todas direcciones como balas después de reunir la energía espiritual de alta pureza dentro de ella. Solo la reserva ridículamente grande de energía ritual de Yukina podría hacer posible un contraataque tan imprudente. Idiota. Recurriendo a algo tan loco. Loco. Chocando contra el contenedor detrás de ella, se gimió impotente mientras se deslizaba lentamente hacia abajo y colapsaba. Justo después de desatar esa energía ritual, el cuerpo de Yukina se quedaba completamente indefenso. Si su tiempo hubiera fallado incluso una fracción de segundo, muy bien podría haber muerto por la patada de Seo aterrizando de lleno. Lo siento. No pensé que podría detenerte de otra manera, Ikaba-san. Miró a Seo con una expresión neutral mientras hablaba. Sus ojos sin emociones, como de máquina, enviaron escalofríos por la columna vertebral de Seo. Ahora que lo pensaba, Yukina parecía mucho más humana desde que conoció a Eketsuki Kohou. Por torpe que fuera, mostraba sus emociones y a menudo actuaba como si fuera una chica completamente normal. Pero la chica frente a ella era diferente. Esta era la Imeraji Yukina que Seo conocía durante el entrenamiento en los bosques sagrados. Este era el prodigio de Endou Yukeri, admirado y temido por sus compañeros candidatos a magos de ataque. Cuando fue elegida para ser la observadora del cuarto progenitor, todos lo aceptaron. Incluso el cuarto progenitor seguramente perecería en su mano. Esta Imeraji Yukina, como una hoja afilada al extremo, desvió su mirada hacia la acobardada Aurora. ¡Santo cielo! Bueno, esto apesta. Crunch, fueron las cápsulas entre sus dientes cuando Yase Motoki se paró frente a Yukina. Seo se quedó boquiabierta mientras miraba. No creía que Yase pudiera hacer mucho contra una chica a la que ni siquiera un mago de ataque podría compararse. Yase-senpai. Yukina debe haber estado tan perpleja como Seo. Sus ojos se balancearon ligeramente por el desconcierto. Yase, sin embargo, solo sonrió impetuosamente, abriendo los brazos como para ocultar a Aurora detrás de él. En ese instante, un vendaval surgió de la nada y se llevó a Yukina. ¿Qué vas a hacer, Imeraji-chan? Tu lanza no puede anular mi poder. Yase le advirtió con un tono de voz provocativo. Ver eso hizo que todo encajara para Seo. Esta era la verdadera naturaleza de Yase Motoki, un hiperadapter que podía manipular libremente el aire. Había usado esa habilidad para hacer que su voz llegara a Yukina y la llevara al almacén. Aunque su habilidad no era demasiado fuerte en sí misma, entre generar cuchillas invisibles usando presión de aire, destruir estructuras celulares mediante el uso de una aspiradora, etc., le daba muchas vías para matar según lo exigiera la situación. Además de eso, debido a que no usaba energía ritual, no había forma de predecir sus ataques. Sin embargo, la habilidad inesperada de Yase solo sacudió a Yukina por un breve momento. Sacó algunas tablillas de hechizos metálicas, que se transformaron en un cuarteto de lobos. Estos se dispersaron rápidamente para rodear a Yase por 4 puntos. La compostura de Yase se desvaneció gradualmente. La naturaleza de su habilidad para controlar el aire lo hacía incapaz de atacar en múltiples direcciones a la vez. Más allá de eso, era poco probable que sus movimientos de presión de aire tuvieran mucho efecto contra la materia inorgánica. Derrotar a un Shikigami metálico sería una posibilidad remota. Solo le quedaba una opción: derrotar a Yukina, la lanzadora, antes de que sus familiares atacaran. Ella también entendió eso. La cuestión era si mirar hacia el futuro realmente le permitiría evadir los ataques invisibles de Yase. Esto era una apuesta para ella. La atmósfera entre la pareja que se enfrentaba se volvió tan tensa que apenas se podía respirar. Pero entonces, un individuo inesperado rompió la tensión. Deslizándose más allá del flanco de Yase, una chica con cabello dorado se acercó a Yukina. Oye, Aurora-chan. No. Quédate quieta. Olvidando que estaba en medio del combate, Yase trató de detener a la chica vampiro. Yukina también parecía no creer lo que veía cuando su objetivo de eliminación se acercaba. Mirando directamente hacia atrás a la sorprendida guerrera chamán, Aurora sonrió agradablemente.
No era su habitual expresión temerosa. Era una sonrisa indefensa, del tipo que solo le muestras a un amigo de confianza. Yuki, na. Abrora pronunció el nombre de su perseguidor, un nombre que no debería haber conocido. Yukina y Yase se pusieron rígidos como si hubieran sido golpeadas por una descarga eléctrica. Entonces la pareja recordó. Desde el momento en que Kohou la destruyó un año antes hasta que revivió en el cuerpo prestado de Hectos, el alma de Abrora había estado poseyendo a Eketsuki Nagise. Ella y Nagise tenían recuerdos compartidos. Y Meraji Yukina. Tu acto traicionero es por el bien de Kohou. Inflando su pecho y esforzándose por mantener toda la dignidad posible, Abrora le hizo esa pregunta a la otra chica. Su tono de voz había vuelto al de siempre, pero estaba muy claro que había heredado recuerdos de Nagise. Se acercó a la desconcertada Yukina y tocó la punta de Sekkarou, empujó hacia ella, con su propio pecho. Entonces te lo permito. Con esta lanza de purga, destruye mi alma. La mano de Yukina tembló alrededor de su lanza. Abrora cerró los ojos y esperó a que atacara. No, Abrora-chan. Y Meraji, detente. Yase y Seo gritaron. Pero incluso si hubieran intentado detener a Yukina, la distancia entre ella y Abrora era demasiado estrecha. Todo lo que necesitaría para destruir a Abrora era el más mínimo empuje de su lanza. Y, sin embargo, Yukina no se movió. Se quedó quieta, como si estuviera congelada. Su voz tembló. ¿Por qué? Yukina vio a Abrora someterse con ojos húmedos que parecían al borde de las lágrimas. Sobresaliendo del área del cuello del abrigo del vampiro había un uniforme de la escuela secundaria de la Academia Saikai. La isla Itogami era un santuario demoníaco, donde incluso el vampiro más poderoso del mundo podía asistir a la escuela como cualquier persona normal. Era fácil imaginar que Abrora Florestina vestía ese uniforme por lo mucho que anhelaba pasar sus días así. Esto arrojó a Yukina por mal camino. Después de todo, ella estaba tratando de matar a Abrora para proteger la vida cotidiana de Eketsuki Kohou. Incluso, si te destruyo, Akatsuki-senpai seguirá sufriendo solo. La fuerza abandonó sus manos. La lanza plateada cayó al suelo. Sin palabras, Seo miró a Yukina. Esa isla realmente había cambiado a su kawaii. Quizás este era un cambio que uno no debería haber esperado en un mago de ataque. Pero como persona, como amiga, Seo la quería. No necesitas preocuparte, sacerdotisa de la espada. Ya he sido destruida una vez. Levantando la lanza, Abrora se la tendió a Yukina. Sus ojos azules hablaban fuerte y claro. Si tenía que ser eliminada para salvar a Eketsuki Kohou, entonces Yukina debería destruir a Abrora sin dudarlo. La guerrera chamán negó con la cabeza frágilmente. Al instante siguiente, arrebató la lanza de la mano de Abrora. El pálido resplandor del efecto de oscilación de ondas divinas envolvió la lanza cuando Yukina la balanceó. Y Meraji. Yase y Seo inhalaron bruscamente. Pero no tuvieron tiempo de detener a Yukina mientras empujaba la lanza hacia adelante. Cortó varios mechones del cabello rubio de Abrora y los envió bailando hacia el cielo. La lanza casi rozó su esbelto cuello, pasando justo por delante de él. Luego, dos objetos metálicos chocaron, enviando un sonido agudo que resonó por todo el almacén. La lanza de Yukina había bloqueado una espada larga plateada que se balanceaba hacia Abrora desde atrás. Esta era el Rousen que Belge Plus de la organización Rey León. Fue esta arma divina, que se balanceó para destrozar a Abrora, lo que Yukina había detenido. ¿Por qué me detuviste, Yuki? El portador de la espada larga miró a Yukina con una mirada de reproche. Era una chica de aspecto serio con una atmósfera fresca y ordenada a su alrededor. Pero en ese momento, la suave impresión que normalmente emitía se había desvanecido. Yuiri, Seo exclamó, desconcertada por su repentina intrusión. A pesar de haberlo presenciado con sus propios ojos, no podía creer que la chica acababa de intentar matar a Abrora. Me alegro de que estés a salvo, Yuiri. ¿Pero por qué? Lo siento, Seo-chan. Manteniéndose de espaldas a Seo, habló como una niña al borde de un acantilado. Tampoco te interpongas en mi camino, Yuki. Si lo haces, un brote destruirá la isla. Brote. Gritando tan fuerte que prácticamente escupió sangre, Seo descendió a una completa confusión. ¿Qué quieres decir con eso? Explícate. Ya veo, el banquete flameante. El rostro de Yase se crispó mientras emitía un gemido bajo. El miedo puro flotaba en sus ojos. ¿El banquete flameante? ¿Por qué el ritual ceremonial para despertar al cuarto progenitor ocurriría ahora de todos los tiempos? Seo preguntó de vuelta, estupefacta.
Con Eketsuki Kohou ya reclamando el papel del cuarto progenitor, no podía ver por qué se activaría el ritual para revivir al cuarto progenitor. Yase, sin embargo, negó con la cabeza con una mirada angustiada. En este momento, Kohou es un cuarto progenitor incompleto. Le falta uno de los Kenjus que necesita para adoptar a su forma completa. Entonces Imeraji Yukina intentó matar a Aurora para convertir a Eketsuki Kohou en un cuarto progenitor completo y, por lo tanto, evitar un brote. Seo miró a Yukina con sorpresa. Si eso era lo que estaba en juego, entonces ciertamente podría entender por qué Yukina de repente había intentado algo tan perverso. No es de extrañar que Shizuke Koyomi le hubiera ordenado eliminar a Aurora. Y ahora, Yuri estaba tratando de matar a Aurora exactamente por la misma razón. Seo ya no sabía qué hacer. Lo mismo probablemente pasaba con Yukina. Retrocede, Yuki. ¿O quieres hacer que Kohou-kun la mate en su lugar? Yuri planteó esa pregunta mordaz a Yukina, como si la incitara a dudar. Eso es. Era claro como el agua que Yuri la había sacudido. Aprovechando esa apertura, Yuri golpeó. Mist. Niebla, la forma de Yuri se volvió vaga y confusa mientras se fragmentaba en un ataque que partía el cuerpo, una mezcla de ilusión y movimiento de alta velocidad. Esta era la técnica secreta que había heredado de su maestra. Normalmente una bendición, la visión espiritual de Yukina ahora se había convertido en lo que le impedía defenderse del golpe. La producción de innumerables clones resultó en una cantidad de futuros ramificados mucho mayor de lo que podía procesar, lo que la dejó inmovilizada. Sosteniendo el poderoso cuerpo de Yuri, la Yukina de pequeña estatura no pudo evitar salir volando. Incluso Seo espontáneamente se cubrió los ojos ante la trágica escena. Esa chica tiene un lindo rostro, pero hombre, es brutal. Ya se murmuró esa crítica mordaz. No se refería a la técnica de dividir el cuerpo que había abrumado a Yukina, estaba hablando de cómo Yuri había invocado el nombre de Kohou de antemano. Este último fue el blanco de su afirmación. Si ella no hiciera eso, no hay forma de que pueda dejar fuera de combate a Imeraji Yukina. Ella no tenía muchas opciones, respondió Seo en defensa de Yuri. Si dos guerreros chamán con capacidades de combate sobrehumanas chocaran de frente, era muy probable que uno sufriera heridas graves de las que nunca se recuperaría. Yuri había optado por sacudir mentalmente a su oponente para evitar eso. Fue una elección muy propia de ella, quien era más amable con sus kawaii que nadie. Y fue por esa misma amabilidad que Yuri mataría a Aurora con su propia mano. Lo siento, Aurora-chan. Levantó lentamente su espada en alto. La vampira no hizo ningún movimiento para huir. Ofreciendo una sonrisa fugaz, cerró los ojos, esperando el movimiento descendente del arma de Yuri. Su atacante se mordió el labio lo suficientemente fuerte como para hacer que la sangre brotara y fortaleció el agarre de su espada. Al instante siguiente, una voz aguda y andrógina resonó en todo el almacén abandonado. Praimes Miniem. De repente, un torbellino negro se llevó a Yuri, espada y todo. Su impulso procedió a destruir el propio edificio del almacén abandonado. Los contenedores fueron arrojados y rotos uno tras otro, y las paredes y el techo fueron pulverizados en un instante. El movimiento fue increíblemente destructivo, era como si proyectiles de cañón hubieran caído sobre el edificio. ¿Qué? Yuri. Yase y Seo exclamaron mientras rodaban por el suelo. El viento golpeó a Yuri de frente antes de que colapsara, sangrando por la cabeza. Mirándola fijamente había un bicornio negro como el azabache parpadeando como un espejismo. Un Kenju del cuarto progenitor, no, de Blood. Desafortunadamente, no puedo permitir que la lastimes. Un niño vestido con un frac estaba parado donde una vez estuvo la entrada principal al almacén. A su lado había un hombre corpulento que llevaba una máscara con el patrón de un cráneo de reptil, miembro de la Orden Delfín. De Blood. Colapsada, Yukina levantó su cabeza tambaleante mientras invocaba su nombre. De Blood. Ese chico es realmente él. Los ojos de Seo se abrieron en estado de shock mientras balanceaba su arco recurvo plateado. El instigador de la guerra electoral y el oficial superior de la Orden Delfín estaba parado frente a sus ojos. Pero incluso si entendieron eso en sus cabezas, no pudieron evitar sentir que algo andaba mal al encontrarse con él en persona. Estaban mirando la verdadera forma de Blood, un niño muy parecido a Aurora. He venido por ti, Nee-sama. El niño habló con reverencia mientras extendía una mano hacia la chica. Aurora era la única que permanecía de pie normalmente en medio del almacén que estaba siendo devastado por el torbellino. Solo el aire a su alrededor estaba en calma, era como si estuviera envuelta por una pared invisible. De Blood la estaba protegiendo.
Ahora, Nee-sama. Ven conmigo. Deblood se repitió a sí mismo para apresurarla. Pero Abrora no se movió. Todo lo que hizo fue dar un pequeño movimiento de cabeza como para desafiarlo. Nee-sama, por favor. Aparentemente, al final de su cuerda, Deblood levantó una voz más fuerte. Yuyu, yuyuyu. Abrora retrocedió cautelosamente. Una niebla blanca comenzó a envolver su cuerpo. El miasma gélido parecía congelarla. La energía demoníaca se estaba escapando del cuerpo de Abrora. Cristales de nieve transparentes bailaban en el viento, derritiéndose suavemente en el cielo del amanecer.